En este video voy a contestar todas las guías de historia de México. Recuerden, estamos en la recta final. De cualquier manera, ya pueden contestar cualquier examen. ¿Qué es lo que necesitan? Tener confianza y sobre todo poner atención en la lectura de sus preguntas. Comencemos con la resolución de nuestras guías de historia de México. Recuerden lo que siempre les digo, esto es realmente muy fácil. Ok, pregunta número 1. Estilo arquitectónico que alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, caracterizado por el uso de ornamentos recargados y la columna sobrecargado del siglo XVIII es el barroco. Ok, pero el barroco tiene un nombre especial en México. En México el barroco se va a llamar churrigueresco. En Francia el barroco se va a llamar estilo rococó. Y vamos a checar las opciones. Opción D, mudéjar. Es el estilo barroco en España, pero que tiene tintes o que tiene ornamentos al estilo musulmán. Por lo tanto, opción D no puede ser. Opción B, estilo neoclásico. El neoclásico es el estilo arquitectónico que está en contra de la exageración del barroco. Es un estilo arquitectónico en el cual se vuelven a utilizar columnas de tipo dórico, jónico, corintio. Y no sé, ejemplos del neoclásico serían en México, Palacio de Bellas Artes, el Palacio el edificio de Correos, incluso lo que conocemos como el Monumento a la Revolución. Eso es el neoclásico. ¿Quieres un ejemplo aún más específico de lo que es el gran neoclásico? La Casa Blanca o el Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Que parecen, el frente parece un templo griego y en la parte de atrás hay una cúpula. Eso es el neoclásico. Plateresco. Plateresco es el estilo barroco, pero de los reyes españoles, ¿sale? Entonces es el barroco en España. Ok, ¿cuál es la respuesta correcta? Opción C, churrigueresco. Pregunta 102. Estado en el que inició la independencia de la Nueva España de forma anticipada. Ok, independencia de la Nueva España, ya lo tenemos de rigor. 16 de septiembre de 1810. ¿Quién la inicia? Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez. ¿Y cómo se le llama a ese movimiento? La conspiración de Querétaro. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Opción D, Querétaro. Esto está muy fácil. Pregunta 103. El proyecto político centralista tenía como principio, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que quieren los federalistas? 1. Participación ciudadana. 2. Que cada estado sea independiente, que tenga su propia constitución, ¿sale? Por el contrario, ¿qué es lo que quieren los políticos centralistas en México? 1. Que no haya participación ciudadana en asuntos del gobierno. 2. Que todos los estados estén bajo la dirección de un solo estado central. ¿Ok? Vamos a checar. Desde abajo. Suprimir los fueros y los privilegios de la iglesia. No, ¿esto quién lo hizo? Lo hicieron los liberales. ¿Qué liberales? Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada con las leyes de reforma. Opción C. Incorporar a México al libre comercio e industria. No, esto es ambiguo. Libre comercio en México será hasta 1992 con la firma del TLC. Entra en vigor el 1 de enero de 1994, pero estamos hablando de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Incorporación de la industria, esto comienza, desde Benito Juárez y Porfirio Díaz, ¿no? Entonces la pregunta es, la respuesta es ambigua, esto no puede ser. Lo dice, implementar los principios del liberalismo, ya con eso la eliminas, no puede ser, te están preguntando centralismo. Y opción A dice,
Restringir la participación popular en los procesos políticos. Esa es la respuesta. La respuesta es la opción A. 104. La Constitución de 1857 consagró los derechos. Ok, esta Constitución es la de Ignacio Comonfort, la que ayuda también a conformar Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada con las leyes de reforma. ¿Cuáles son las leyes de reforma? La ley Lerdo, que es la ley de la desamortización, la ley Juárez, que es la ley para quitar fueros, la ley Iglesias, que es para quitar el diezmo o eliminar el diezmo, y la ley del registro civil. Y en el fondo todas estas leyes, que son leyes que propician los derechos individuales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Opción D, derechos individuales. 105. Movimiento que se opuso, al régimen porfirista, manifestando su descontento a través del periódico llamado Regeneración. Ok, ¿quiénes son los editores? Los dueños del periódico Regeneración son los hermanos Flores Magón, también los que introducen a México el anarquismo, de tal manera que checamos las opciones y lo tenemos inmediatamente. Opción A, magonismo. ¿Ok? 106. El partido antireeleccionista, el Plan de San Luis, y esto ya es de cajón. Ves Plan de San Luis y en lo primero que tienes que pensar es en Francisco y Madero. Y los tratados de Ciudad de Juárez es el tratado con el cual Madero exilia a Porfirio Díaz. Entonces ya lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Maderismo. ¿Cuál es la opción que dice maderismo? Opción D, movimiento maderista. La respuesta correcta es la D. 107. ¿Qué presidente mantuvo su poder durante el maximato? Ok, otra forma de preguntarlo. ¿Quién es el jefe máximo? El jefe máximo es Plutarco Elías Calles. ¿Por qué se llama el jefe máximo? Porque se le ocurre gobernar México por medio de un partido. ¿Cuál es este partido? El PNR, que posteriormente se va a convertir en PRM, que posteriormente se va a convertir en PRI. Ok, por eso es llamado el jefe máximo. ¿Quiénes son los presidentes que están dentro del maximato y que van a recibir órdenes de Plutarco Elías Calles? Ya lo tenemos de rigor. Primero, Emilio Portes Gil, después Pascual Ortiz Rubio, posteriormente Abelardo Rodríguez. Pero ¿quién es el jefe máximo? Plutarco Elías Calles. De tal manera que, ¿cuál es la respuesta? Opción B, Plutarco Elías Calles. Luego, 108. La principal transformación económica social del gobierno de Lázaro Cárdenas. Vámonos desde la última. ¿Reforma agraria? Sí, yo diría que es esa, reforma agraria. Luego dice, fomento a la inversión. ¿Pero inversión qué? ¿Inversión pública? ¿Inversión extranjera? Eso es ambiguo, la tachamos. Destrucción del ejido. Al contrario, él crea el ejido colectivo. Y si aquí me viniera ejido colectivo, yo no escogería reforma agraria, yo me iría primero por ejido colectivo. Pero como no está ejido colectivo, me voy a quedar aquí tentativamente por reforma agraria. Y por último tenemos el modelo educativo fascista. No, al contrario, lo que trae Lázaro Cárdenas o la simpatía que tiene él es por el modelo educativo socialista, de tal manera que A no puede ser. Y como ya eliminamos A, B y C, ¿cuál es la respuesta? D, reforma agraria. ¿Y qué está dentro de reforma agraria? La creación del ejido colectivo, es decir, la creación de un sistema para evitar que el campesino pueda vender las tierras y se quede como en Revolución Mexicana o digo más bien como en el Porfiriato sin ser el dueño de las tierras. 109. A la llegada de Miguel Alemán a la presidencia se iniciaron en México los gobiernos de tipo, ok, tenemos que recordar nuestro mapa.
¿Sale? ¿Cómo hemos dividido nuestro mapa de presidencialismo? ¿Sale? La primera etapa la tenemos con el caudillismo, y en el caudillismo vamos a tener a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, y después Plutarco Elías Calles. Después vamos a tener al maximato, ya les he dicho cuáles son los presidentes del maximato. Después va a venir el cardenismo con Lázaro Cárdenas, y después viene un periodo muy grande que se llama el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano se va a dividir en dos partes. Una parte que se llama Unidad Nacional y Civilismo, que es donde se encuentra Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, y la otra parte se va a llamar Desarrollo Estabilizador. Entonces, como Miguel Alemán se encuentra en la sección de Unidad Nacional y Civilismo, muy fácil. ¿Qué tipo de gobierno inician? Los gobiernos de tipo civil, ¿ok? Opción B. Así de simple. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Checa tu mapa, por favor. 110. Política económica que aplicó el gobierno mexicano de 1970 a 1982. Ok. Esto sería fin del Milagro Mexicano. ¿Cómo se llama la siguiente etapa de Milagro Mexicano? Se llama Desarrollo Compartido. ¿Por qué se llama Desarrollo Compartido? Porque el gobierno va a querer crecer, por un lado industrialmente, pero también va a querer expandir la riqueza en todos los sectores de la población, o compartir la riqueza con todos los sectores de la población. Obviamente no se pudo porque ya venían problemas de crisis económica, sobre todo gracias al desarrollo estabilizador. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Opción D, desarrollo compartido. Esto está súper fácil, esto lo hemos resuelto muy fácil. Creo que es la guía más sencilla de resolver. Recuerden, ya en este punto tengan confianza, ya lo saben todo, ya lo vimos todo. Simplemente estudien, repasen y tengan seguridad en que van a hacer un excelente examen. Ok, comencemos con esta guía. Es la de Ciencias Sociales. Recuerden esto. Es muy fácil el examen, muy fácil. Primera pregunta. 107. El primer organismo político que se estableció en la Nueva España fue... Ok, ¿quién es? Hernán Cortés, 1519, llega a México, proveniente de Cuba. En Veracruz va a crear una ciudad muy importante que es la Villa Rica de Veracruz. Y de igual manera en Veracruz le va a pedir a sus soldados que se organicen para crear un ayuntamiento. ¿Por qué le interesa crear un ayuntamiento a Hernán Cortés? Él estudió leyes, es licenciado, o bueno, es estudioso del derecho y las leyes, y necesita un ayuntamiento para tener el permiso de conquistar y explorar las nuevas tierras. ¿Sale? Tenemos que recordar que él sale de Cuba sin el permiso del virrey de Cuba. ¿Ok? Entonces, primer organismo político es el ayuntamiento. Opción B. Pregunta 108. El movimiento independentista de la Nueva España tuvo como causas externas. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales causas externas de la independencia de México? Siempre les digo, lo primero que tienes que buscar es 1808, invasión de Napoleón a España. Si no tienes eso, ¿qué es lo primero que tienes que buscar? Independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa. Independencia de Estados Unidos en 1776, Revolución Francesa en 1789. ¿Cuál es aquí la única opción que tiene esto? Es la opción A. Ahorita estoy viendo. Opción B tiene algo que me gustaría a mí, que sería reformas borbónicas. ¿Cuál es el problema con esta opción?
que te lo ponen con unificación italiana. Unificación italiana no tiene nada que ver con la independencia de México o con las independencias latinoamericanas. Unificación italiana comenzará hasta 1830, terminará hasta 1861. En cambio, la independencia de México comienza en el 10 y en general todas las independencias latinoamericanas comienzan en 1810, ¿sale? Luego, pregunta 109. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de la organización de la independencia de la Nueva España. Esto es lo que siempre te digo, organización de rigor te lo van a preguntar. ¿Y quién es el personaje principal de organización? Es Morelos. ¿Qué es lo que te tienes que saber de rigor de Morelos? Es 1811, creación de la Junta de Zitácuaro, 1812, redacción de Sentimientos de la Nación, 1813, Congreso de Chimpalcingo, 1814, Constitución de Apatzingán. ¿Qué te están aumentando aquí? Y esto ni siquiera es historia, es habilidad verbal. Te ponen comienzo de la primera campaña de Morelos. ¿Qué significa esto? Morelos comienza a luchar. Y si lo piensas, pues esto es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Primero tiene que comenzar la lucha y una vez que comienza la lucha va a iniciar o se va a dar el proceso de la Junta de Zitácuaro, Sentimientos de la Nación, Congreso de Chimpalcingo y Constitución de Apatzingán. Por lo tanto, ¿cuál es la única opción que comienza con 3? La única opción que comienza con 3 es la opción C. Ya lo tienes. Ahora vamos a checar. Sería comienzo de la primera campaña, después número 1, Junta de Zitácuaro, vamos bien, luego 2, instalación de Chimpalcingo, del Congreso, y por último, Constitución de Apatzingán, correcto. ¿Qué fue lo único que te quitaron? Sentimientos de la Nación. Sin embargo, no la olvides, esta siempre va a ser siempre se va a necesitar este dato, ¿va? Como ven, esto es muy fácil. 109, 110. El sistema federal mexicano del siglo XIX establecía fácil, este es el concepto que siempre te lo digo tanto en Historia Universal como en Historia de México. ¿Qué es lo que quieren los federalistas? Que los estados sean independientes, que cada estado tenga su propia constitución, a pesar de que pertenezcan a una misma, a un mismo estado que es la república, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? C. Los estados son soberanos. Siempre les digo, soberanía significa libertad e independencia, pero de estados o de gobiernos, ¿va? 110, opción C. Pregunta 111. Durante la administración del presidente Juárez en 1867 se realizaron reformas educativas como, siempre les digo, ¿quién es el personaje importante en educación durante los gobiernos de Benito Juárez? El personaje importante es Gavino Barreda. ¿Por qué Gavino Barreda? Porque es enviado a Francia para estudiar positivismo con Augusto Comte. Gracias a eso introduce el positivismo en México, se va a convertir en secretario de Educación, va a promulgar el artículo 3 constitucional y algo súper importante, va a crear la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Preparatoria van a surgir todos los grandes positivistas que se van a convertir en los intelectuales del porfiriato. ¿Cuál es la única opción que tiene que ver con todo esto que te he dicho? Opción D, creación de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Ok? Esto está facilísimo. Pregunta 112. El objetivo principal del gobierno juarista durante la restauración de la República. Siempre te digo, la República restaurada se convierte en una dictadura, ¿ok? ¿Quiénes son los que se apoderan del poder? Principalmente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. De tal manera que opción A me gusta, limitar la democracia me gusta, pero una es ambigua, la voy a dejar ahí. Evitar la ruptura con las relaciones diplomáticas con Francia.
Al contrario, lo que se quiere es romper contacto con Francia porque Napoleón III trajo a Maximiliano. Luego dice, reorganizar el país dotándolo de instituciones. Esa es la respuesta correcta. Opción D, establecer una oligarquía. Oligarquía es el gobierno de unos cuantos, de unos pocos. Podría ser porque en eso se convierten Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, la respuesta políticamente correcta es reorganizar al país dotándolo de instituciones. ¿Cuál es una de las grandes instituciones del gobierno juarista? La Secretaría de Hacienda, es decir, reorganiza la economía de México. ¿Ok? 112. Esto está muy fácil. 113. Característica que distinguió al gobierno porfirista. Ok, aquí que tienes que pensar en todo lo malo de Porfirio Díaz. Él tiene todo el poder, no hay libertad de prensa, hay un sistema de latifundio que es súper injusto con el peón, súper injusto con el campesino. Está la casa de raya que mantiene siempre endeudado al campesino. Mis alumnos siempre me dicen es el Coppel, pagas y nunca terminas de saldar la deuda. Pero, ok, vámonos aquí a y también, se otorgan miles de concesiones a los extranjeros para que se apoderen prácticamente del país o de los recursos naturales del país, ok. Eso es lo que tendríamos que buscar. Con todo lo que te he dicho, ¿cuál es la opción que corresponde? Sería opción D, el impulso de una administración centralizada. ¿Cuál es la traducción? El poder está centralizado ¿en quién? En una sola persona. ¿Quién es esa única persona? Obvio, Porfirio Díaz. ¿Sale? 113, opción D. 114. El apego a las leyes y la generación de una nueva constitución fueron características del gobierno. Ok, te están preguntando ¿qué presidente se apegó a una constitución? Va, está muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Zapata no fue presidente, lo eliminamos, es asesinado. Villa no fue presidente, lo eliminamos. Huertista, se refiere a Victoriano Huerta. ¿Victoriano Huerta fue presidente? Sí fue presidente después de matar a Francisco I. Madero, pero ¿se apegó a la Constitución? No, al contrario, la desconoce. ¿Cuál es la respuesta correcta? Carrancista, que sería Venustiano Carranza. De hecho, él es el que promulga la Constitución de 1917, la Constitución que hasta nuestros días tenemos. ¿Qué es esto? Habilidad verbal, ¿sale? 115. Presidente que creó la Secretaría de Educación Pública. Siempre te he dicho, esto te lo van a preguntar de rigor. Te lo pueden preguntar así o te lo pueden preguntar. ¿Durante el gobierno de qué presidente José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública? Y es durante el gobierno de Álvaro Obregón. ¿Cuál es la respuesta? Opción B, Álvaro Obregón. Esta, por favor, recuérdala, esta siempre es de rigor. 116. Fue una acción política importante durante el Maximato. Dos cosas importantes del Maximato van a ser sobre todo con Emilio Portes Gil. Y las dos cosas importantes son la creación del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el partido mediante el cual el jefe máximo, que es Plutarco Elías Calles, va a gobernar. Y el otro asunto importante con Emilio Portes Gil es que le da la autonomía a la UNAM. Sin embargo, aquí que te están poniendo opción A, la formación del Partido Nacional Revolucionario. ¿Con quién? Con el Emilio Portes Gil. Opción A. 117. Voy un poquito rápido porque ya quiero terminar todas las guías para que ustedes ya puedan ver el video lo más pronto posible. 117.
una de las acciones del gobierno de Lázaro Cárdenas. Siempre te digo, lo primero que tienes que buscar con Lázaro Cárdenas es la creación del ejido colectivo. No está eso, tiene que ser reforma agraria, que es exactamente lo mismo. Proteger las tierras y proteger al campesino, protegerlo para que no pueda vender las tierras. ¿Y cuál va a ser esa llave? La creación del ejido colectivo. ¿Qué es un ejido colectivo? Una tierra, una parcela, una serie de hectáreas que no le pertenecen a un campesino sino a varios. Y de esta manera es un candado para que no se pueda vender la tierra. ¿Por qué no quieren vender la tierra? Porque lo que hizo Porfirio Díaz durante su mandato fue vender el 70% de las tierras cultivables a los extranjeros. ¿Ok? Entonces es opción A. 118. La principal característica económica del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ok, con Manuel Ávila Camacho sería opción A, la sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Recuerden, con Ávila viene el periodo de industrialización. ¿Qué es lo que quiere? Que en México se produzcan todos los insumos necesarios, que no se tengan que importar, que no se tengan que comprar a Estados Unidos o a otras potencias europeas. Eso es la sustitución de importaciones. Crear una industria lo suficientemente fuerte y lo suficientemente desarrollada para que nosotros mismos podamos manufacturar los productos necesarios. Luego, 119. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como milagro mexicano, ¿sale? 119, opción D, el milagro mexicano. Y siempre recuerden esto, milagro mexicano se divide en dos partes. Una parte que se llama política de unidad nacional y civilismo y la otra parte que se llama desarrollo estabilizador, ¿ok? 120. El resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en México se manifiesta en el, ok, este tratado se firma en 1992, es el TLC, es el primer tratado de libre comercio de México, lo va a firmar con Estados Unidos y con Canadá. ¿Y qué es lo que se pretende principalmente en este tratado? Que no se paguen impuestos sobre las importaciones, es decir, que no te cueste dinero tener que llevar mercancía de un país a otro. Sin embargo, estoy viendo que no es esa pregunta, me confundí ahorita de guía. ¿Cuál es qué es lo que va a pasar principalmente con este tratado? Los únicos que ganan son Estados Unidos y Canadá. Y en México los que pierden son los campesinos, los únicos beneficiados son unos pocos, unos cuantos empresarios multimillonarios mexicanos. De tal manera que ¿cuál es la respuesta? Opción D, benefició a un pequeño grupo de empresas. Recuerden siempre, gracias al Tratado de Libre Comercio, y que es muy injusto, el 1 de enero de 1994 es el día en que entra este tratado y ese mismo día, el 1 de enero de 1994, se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Ok? Y terminamos esta guía. Perfecto. Veamos qué otra nos falta. Ok, guía verde. Guía de ciencias biológicas. Recuerden, esto está muy fácil, muy fácil. ¿Por qué no las hacen más difíciles, por Dios? Bueno, si toman conmigo clase, aunque sean más difíciles, van a tener todo. Ok. Pregunta 111. Elige las características de las culturas mesoamericanas. Vámonos, una por una. La edificación de pirámides, sí, por supuesto que sí. La construcción de terrazas de cultivo, sí, por supuesto que sí. Uso de armas de hierro, no. El maíz como base de la alimentación, sí, por supuesto que sí. El establecimiento de sociedades igualitarias, no.
Hay un sistema social muy, muy marcado, ¿ok? De tal manera que serían 1, 2 y 1, 2 y 3. ¿Cuál es la un? No, es 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Cuál es la única que tiene opción 1, 2 y 4? Opción A. Muy fácil. Causa interna de la independencia de la Nueva España. Ok, ¿qué voy a hacer? Buscar o identificar cuáles son las causas externas y eliminarlas. Hacer lo contrario, ¿sale? Invasión francesa a España, eso es causa externa, la elimino. 1808 por Napoleón Bonaparte, esto ya lo tienen que tener. División territorial por intendencias, son 12 intendencias y es parte de las reformas borbónicas. Y reformas borbónicas son causa externa, entonces lo elimino. Aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales, ¿qué es esto? No lo sé, ¿quién sabe qué es? Y luego dice, expulsión de los jesuitas de los territorios novohispanos. Eso es una reforma borbónica y las reformas borbónicas son externas, las elimino, ¿ok? De tal manera que cuál me quedó por eliminación, me quedó la opción C y esa es la respuesta. Pero ahora yo te lo voy a decir qué es. Estas reformas vienen de España, le tocan al virrey de Iturrigaray implantarlas. ¿Y en qué consisten estas reformas o esta real cédula? 1. Reducir el salario de los criollos que están en puestos de gobierno. Ajá, pero recuerden, no son puestos de gobierno muy importantes. 2. Quitarles tierras. 3. Aumentar el crédito de los préstamos que han pedido los criollos. Nuevamente, es un ataque, es un ataque directo contra los criollos, ¿sale? Entonces la respuesta es esta, opción C, por eliminación. Pregunta número 113. México perdió más de la mitad del territorio del país por el tratado. Esta es de rigor. Guadalupe Hidalgo. ¿Quién lo firma? Santana. ¿En qué año? 1848. ¿Después de qué guerra? Después de la guerra con Estados Unidos. ¿Qué territorio se pierde? Nuevo México, Arizona, California. Y ahora sí se tiene que reconocer la independencia de Texas. ¿Sale? Esta ya tiene que ser de rigor. 114. La corriente ideológico-política de la Constitución de 1857. La Constitución del 57 es una constitución liberal, es la Constitución de Ignacio Comonfort, es la Constitución de Benito Juárez, es la Constitución de Sebastián Lerdo de Tejada, es la Constitución de leyes de reforma, todos ellos que son liberales. La Constitución es federalista, pero sinónimo de federalista es liberal. O dicho de otra forma, ¿quiénes quieren un sistema federal? Los liberales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Opción B, liberal. 115. El Partido Liberal Mexicano fue encabezado por, ojo, Partido Liberal Mexicano ya no tiene que ver con Benito Juárez. Partido Liberal Mexicano tiene que ver con Revolución Mexicana o inicio de Revolución Mexicana. Tiene que ver con unos hermanos que también tienen un periódico que se llama Regeneración y que están criticando a Porfirio Díaz. De tal manera que el Partido Liberal Mexicano fue encabezado ¿por quién? Por Ricardo Flores Magón. Opción A. Muy fácil. 116. Plan político con el que se inició la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Te están preguntando, ¿quién inicia la Revolución Mexicana y con qué plan? Después de estar encarcelado 2 años, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis. ¿Sale? ¿Cuál es el lema del Plan de San Luis? Sufragio efectivo, no reelección. ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción A, San Luis. Muy fácil. 117. A través de los tratados de Bucareli se estableció, la respuesta es, el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Álvaro Obregón. ¿Sale? ¿Cuál es la única que dice eso? Opción A, reconocimiento de Álvaro Obregón como presidente. ¿Quién es el que lo reconoce? Estados Unidos.
118. ¿Cómo se conoce? Se conoce como maximato al periodo en el cual mantuvo el control político del país. ¿Quién es el jefe máximo? Plutarco Elías Calles. Opción C. Plutarco Elías Calles es el jefe máximo. El crecimiento económico sostenido y la construcción de infraestructura fueron características que entre 1952 a 1970 se conoce como, la respuesta correcta sería desarrollo estabilizador. Pero desarrollo estabilizador está dentro de un periodo más grande que se conoce como milagro mexicano. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Milagro mexicano. ¿Cuál es la respuesta ñoñamente correcta? Desarrollo estabilizador, ¿va? Sin embargo, aquí está bien poner milagro mexicano. De todos modos, recuerden, tenemos un mapa. En el mapa pueden corroborar esta respuesta. Tenemos un mapa de todos los presidentes, ¿ok? 120. Fue una acción del gobierno de Luis Echeverría como parte de la política del desarrollo compartido. Ok, en 1972 se viene una crisis económica, 1976 se viene una crisis económica muy fuerte. Y dado que se debe mucho dinero, lo que va a hacer Luis Echeverría es reducir el gasto público, reducir lo que el gobierno está gastando en infraestructura, llámese alumbrado público, llámese carreteras. De tal manera que, ¿cuál es la respuesta correcta? Reducción del gasto público. ¿Sale? Y ya lo tenemos. Área físico-matemáticas. Esto está muy fácil, muy fácil. Necesito que lleguen con confianza. Necesito que lleguen con esta actitud de que ya lo saben. No hay complicación. Historia ni siquiera es historia, es habilidad verbal. Habilidad verbal, eso sí, aplicada a la historia, ¿ok? Pero no es difícil. Dice, pregunta 111. Mientras que participó en la conquista militar de México, otro personaje se ocupó de la conquista espiritual. Vámonos una por una. Opción A, Juan de Zumárraga y Jerónimo de Aguilar. ¿Qué es lo que sé? Jerónimo de Aguilar es un ¿cómo se llama? Fue capturado por los mayas. Es una persona que se perdió. Es un náufrago, ¿ok? ¡Pum! La eliminamos. Y además, Juan de Zumárraga es militar. Tenemos entonces 2 militares y te están pidiendo un militar más un religioso. Aquí hay 2 militares. Opción A no puede ser. Luego dice, Antonio de Mendoza es primer virrey de la Nueva España y cuando se crea en 1535. Y luego dice Toribio de Benavente. Toribio de Benavente sí es un religioso, sí se encarga de la evangelización. Sin embargo, Antonio no está directamente ligado a la conquista. Entonces opción B no puede ser. Pedro de Alvarado, sí, correcto, ese es correcto. Pedro de Alvarado le toca la matanza del Templo Mayor, ¿ok? Cuando Hernán Cortés se va a Veracruz o regresa a Veracruz porque le han avisado que ha llegado Pánfilo de Narváez para atraparlo por órdenes del virrey de España, el virrey de Cuba, el que se queda en Tenochtitlan es Pedro de Alvarado y cuando descubre que hay una fiesta en el Templo Mayor, decide asesinar a todos los participantes. Entonces, Pedro de Alvarado sí estuvo en la conquista y Bernardino de Sahagún sí es uno de los evangelizadores de los indios. Respuesta correcta, opción C. Pregunta número 12. Una de las causas internas de la independencia de la Nueva España. Ok, internas te están pidiendo. Entonces vamos a buscar las externas.
Dice, reformas borbónicas, es externa, la rayas, la eliminas. Expulsión jesuita, es reforma borbónica, es externa, la eliminas. Invasión napoleónica, es en España, es en 1808, es externa, la eliminas. ¿Qué te queda? Nacionalismo criollo. ¿Qué significa? Este sentimiento en el que Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama se sienten como amantes de su nación y necesitan, o ellos creen que necesitan gobernar su propia nación, la nación en la que han nacido. 113. El Banco de Avío tenía como propósito. ¿Durante qué gobierno se va a crear el Banco de Avío? Durante el gobierno de Anastasio Bustamante. ¿Quién va a crear el Banco de Avío? Lucas Alamán. ¿En qué año se va a crear el Banco de Avío? En 1830. ¿Qué propósito tiene el Banco de Avío? Va a ser el primer banco que quiere impulsar a la industria. ¿Cómo quiere impulsar a la industria? Dando préstamos para comprar maquinaria. Por lo tanto, ¿cuál es la única opción que tiene que ver con esto? Opción A, impulsar la industrialización en el país. ¿Sale? Así de sencillo. 114. Con los gobiernos surgidos de la Revolución de Ayutla se establecieron los... Ok, Revolución de Ayutla, vamos a ver. Revolución de Ayutla o Plan de Ayutla es Ignacio Comonfort, perdón. Antonio López de Santana. Perdón, a ver. Disculpe. Es Ignacio Comonfort, Juan Álvarez, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada en contra del imperio de Antonio López de Santana. Revolución de Ayutla, 1854. ¿Qué va a surgir de la Revolución de Ayutla? 1. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma. ¿Qué son, Ignacio Comonfort? ¿Qué tipo de tendencia es? Liberal. Benito Juárez, ¿qué tipo de tendencia es? Liberal. Sebastián Lerdo de Tejada, ¿qué es? Liberal. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? D. Principios liberales en el gobierno. ¿Ok? 115. En materia económica, el gobierno de Porfirio Díaz fue criticado por... En materia económica, lo que hace Porfirio Díaz es traer a México la inversión extranjera. ¿Cuál es la única opción que tiene que ver con traer la inversión extranjera? Opción D. Las concesiones a los inversionistas extranjeros. Muy fácil. 115. 116. Uno de los profundos cambios económicos que incluyó la Constitución de 1917. Ok, cambios económicos. Lo que quiere esta Constitución es que el gobierno esté íntimamente ligado a los procesos económicos del país. ¿Cuál es la única opción aquí que tiene que ver con esto? Es la opción A. Dice, el papel rector del Estado o del gobierno en el proceso económico. ¿Por qué? Porque durante el porfiriato los procesos económicos, como lo vimos en la pregunta anterior, están ligadas a o está ligado a los intereses de los extranjeros. ¿Sale? 117. Presidente que conformó su gabinete con militares destacados y restituyó a José Vasconcelos en 1921 en la Secretaría de Educación Pública. Ese es el dato importante. ¿Qué presidente hace o promueve que Vasconcelos cree la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuál es la respuesta? Álvaro Obregón. ¿Sale? Durante el gobierno de Álvaro Obregón se crea la Secretaría de Educación Pública. Si me has seguido hasta aquí, te has dado cuenta que en todas las guías siempre preguntan eso sobre el gobierno de Álvaro Obregón. ¿Ok? 118. La trascendencia histórica del plan sexenal se debe principalmente a ¿qué es lo que tienes que pensar? Plan sexenal le corresponde a Lázaro Cárdenas. Plan sexenal significa
un plan de gobierno o un plan económico que se tiene que desarrollar durante 6 días. Y con el plan sexenal comienza el periodo de presidencialismo, ¿sale? ¿Cuál es la única que tiene que ver con eso? Buscas, haces el escaneo rápido. La única que dice eso es, sirvió de programa de gobierno a Lázaro Cárdenas. Opción C, ¿sale? 119. Acontecimiento ocurrido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienes que pensar en tu mapa, en el mapa que hemos hecho de todos los presidentes. Manuel Ávila Camacho está dentro de Milagro Mexicano, pero Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán dentro del periodo de Milagro Mexicano pertenecen a una etapa que se llama Unidad Nacional y Civilismo. De tal manera que, ¿cuál es la respuesta? Opción A, la aplicación de la política de unidad nacional. 119, opción A. 120. Por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció esto ya lo había dicho en la guía anterior, se eliminan los impuestos a importaciones, ¿ok? Ahora, sinónimo de impuestos es arancel. ¿Cuál es la única que te habla de eso? Opción C, eliminación de aranceles entre los países firmantes, es decir, eliminación de impuestos a importaciones a los países participantes. ¿Quiénes son? México, Estados Unidos y Canadá. ¡Pum! Hemos terminado nuestras guías, están preparados, ¿ok? Ya están listos, confíen, ¿sale?